Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es una bendición una vez más poder llegar hasta ante ustedes. Y pues para mí es una gran bendición el poderlo hacer una vez más. Y seguiremos adelante todavía con estas pequeñas meditaciones que estamos llevando a cabo a través de 1 Tesalonicenses. Estaremos comenzando en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7 de 1 Tesalonicenses. Ahí estaré compartiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor es extensa, es amplia, por lo tanto es tan antigua como el tiempo, pero a la vez nos habla a nosotros, es tan uh, actualizada para que nos pueda hablar aún todavía nosotros en nuestros tiempos. Aunque hay muchas personas que dicen por ahí que la palabra del Señor es tan ambigua que ya no tiene cabida dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro lenguaje, y por lo tanto, pues no es así. La Biblia sigue siendo la misma de ayer y hoy, nos sigue hablando, y por lo tanto es que importante es que nosotros estemos dispuestos a querer ser enseñados, dirigidos, instruidos por ella. Pues sean todos bienvenidos una vez más. Yo le invito a que me acompañe, vamos a hacer una oración, así juntos iniciaremos este recorrido que es a través de la palabra del Señor. Pues amado Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder, Señor, acercarnos ante ti, y lo hacemos a través de estas tu pequeñas meditaciones que estamos llevando a cabo y a través de tu palabra. Te ruego, te suplico, pues que sea tu palabra que habla a nuestros corazones. Señor, reconocemos de que tú eres el Dios en cuyo tiempo no pasa, tú eres el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos, y por lo tanto, Señor, creemos de que tú nos sigues hablando así como hablaste miles de años atrás. Te ruego, te suplico, pues, tu dirección, y te pido, pues, todas estas cosas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, sin más preámbulo, yo le pido que tome su Biblia. Juntos vamos a iniciar nuestras pequeñas meditaciones que estamos llevando a cabo ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Estaré compartiendo el versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada de su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como os ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sin duda alguna de que el apóstol Pablo aquí está dando una serie de recomendaciones, instrucciones para todos y cada uno de aquellos que son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Recordemos, Pablo está escribiendo esta epístola o esta carta a una iglesia, y esa iglesia se componía de personas como usted y como yo. Solo la diferencia era que eran personas redimidas por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que eran aquellas personas que habían recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo inicia dando una serie de recomendaciones. Y dice: por lo demás, hermanos. ¿Por lo demás de qué? De lo que ya había dicho anteriormente, de lo que ya habíamos hablado. Cuando dice que sean de un corazón irreprensible, que vivan en santidad delante de Dios y nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo aquí dice: por lo demás, hermanos. Por lo demás que él ya anteriormente ya había hablado. Aquí ya está diciendo: os rogamos y exhortamos. Pablo comienza hablando a través de estos medios para
exhortar a la iglesia. ¿Qué es exhortar a la iglesia si no es motivar a la iglesia? Es despertar a la iglesia ese interés. Os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros a agradar a Dios, y así abundéis más y más. El Señor nos llama a nosotros para que vivamos de esa manera, en santidad, que agrade a nuestro Dios más y más. Nunca es suficiente. Siempre debemos de esforzarnos en vivir una vida recta, santa y agradable al Señor. Y Pablo aquí está diciendo, pues ya sabéis las instrucciones que os dimos. Ya sabéis las instrucciones que os dimos en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo ya había dado una serie de instrucciones a la iglesia. ¿Cuáles eran las instrucciones? Las recomendaciones que había dado es de cómo debían de conducirse, cómo debían de vivir una vida irreprensible en santidad hacia el Señor. Por lo tanto, esa es la recomendación que hace aquí el apóstol Pablo para la iglesia de tesalonicenses. Por supuesto que también es aplicable para nuestras vidas. De nada sirve que nosotros digamos, Pablo lo dijo para aquella iglesia, si no lo aplicamos a nuestras vidas. Pues Dios también quiere lo mismo para nosotros. Y busca en nosotros también que vivamos esa vida. Y Pablo aquí dice unas recomendaciones que habla, por lo cual Pablo quiere recomendar a la iglesia que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué Pablo menciona aquí esto? Siempre ha habido ese problema de infidelidad. Siempre ha habido ese problema en cuanto a lo que es la fornicación, el adulterio, dentro del matrimonio. Y Pablo está diciendo aquí que eso no es agradable delante del Señor. Por lo tanto, dice de que debe tener a sus esposas en santidad y honor. Deben de cuidarla de esa manera. Y dice Pablo que debe en honor. Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro dice que nosotros debemos honrar a nuestras esposas como el vaso más frágil, como algo frágil. Pero utiliza aquí la palabra honrar para dirigirse en cuanto a la manera de que el creyente debe de honrar a su esposa, cuidándola, guardándola en santidad. Entonces podemos ver pues aquí que el apóstol Pablo está tocando uno de los problemas que siempre ha habido dentro de la sociedad, en los tiempos antiguos y en los tiempos nuestros. La fornicación, el adulterio, la infidelidad dentro del matrimonio siempre ha existido. Y Pablo está aquí dando una serie de recomendaciones diciendo de que eso no debe de ser así, no debe de existir. Por lo tanto, eso no es agradable delante del Señor. Y es lo que Pablo aquí está dando esa recomendación de que nosotros debemos de honrar a nuestras esposas. Y como mencionaba anteriormente, lo que el apóstol Pedro dice, debemos honrar a nuestras esposas como un vaso, como el vaso más frágil de Giloleo. Para que así quede más claro lo que el apóstol Pedro dice en cuanto a las esposas. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, dice Pedro, como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro aquí va un poco más allá. Dice que si nosotros no honramos a nuestras esposas de la manera que la palabra del Señor lo dice, nuestras oraciones no serán escuchadas.
Por lo tanto, qué importante es que nosotros demos honor y santifiquemos a nuestras esposas. Cuando dice santifiquemos a nuestras esposas, ¿qué está diciendo? ¿Qué está queriendo decir con eso? Pues la palabra honrar simplemente está diciendo aquí, lo está diciendo ya todo, que nosotros debemos de mirar a nuestras esposas de esa manera como a Dios le agrada. Y mire, dice el versículo 5, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasiones de concupiscencias. Santiago también utiliza o menciona esta palabra, la concupiscencia, el pecado que habita en nosotros, la concupiscencia que está en nosotros. Mire, el pecado del adulterio y la fornicación se encuentra prácticamente en todas las áreas, en todas las esferas de nuestras vidas. Encontramos ahí la incitación para la infidelidad. Y por lo tanto, nosotros debemos de honrar a nuestras esposas y no ser como los gentiles. Cuando dice aquí a los gentiles, se está refiriendo a aquellas personas que son incrédulas, que no creen, que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, que no honran a Jesús como tal. Y por lo tanto, Pablo está diciendo que nosotros no debemos vivir o actuar de esa manera. No en pasiones de concupiscencias, las pasiones desordenadas y carnales. Por lo tanto, debemos nosotros acatar estas recomendaciones que el apóstol Pablo está dando aquí para la iglesia de Tesalonicenses y podemos nosotros aplicarlas también para nuestras vidas. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Aquí Pablo ya menciona otra cosa. Ya no está hablando solamente en cuanto el honrar a las esposas, sino aquí también está hablando en cuanto a la relación que debe de existir entre hermanos. Y esta debe de ser de una manera que sea leal, sincera. No debemos de agraviar, engañar, defraudar a nuestro prójimo. Dice, porque el Señor es vengador. En otras palabras, no pasa desapercibido delante del Señor las cosas que nosotros hagamos o digamos a espalda de nuestros hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta de que Dios está mirando eso y eso a Dios no le agrada y eso trae repercusiones a nuestras vidas o trae consecuencias en cuanto a lo que es esto que Pablo está diciendo. Por lo tanto, esta serie de recomendaciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia, nosotros debemos considerarlas como algo que es serio para nuestras vidas. En cuanto a lo que es el matrimonio, en cuanto a lo que es la relación entre el matrimonio, entre esposo y la esposa, esa relación que debe de existir. No debe de existir el engaño, la fornicación, el adulterio. Que eso hoy en día es tan común, pues lo podemos mirar a través de todos los medios que entran a nuestros hogares, sea a través de películas, sea a través de series, a través de las novelas, que no hablan de otra cosa no más que adulterio, engaño, divorcios, y por lo tanto Pablo dice que no debe de existir tal cosa. También nos habla en cuanto a la relación, en cuanto a los hermanos. Pablo está diciendo aquí, debemos ser sinceros, debemos ser transparentes. Cuando Pablo mencionaba anteriormente el versículo 13 del capítulo 3, versículo 13, dice que debemos ser irreprensibles. La palabra irreprensible quiere decir de que debemos ser unas personas que no tenemos nada que se nos reproche, nada que tenga algo que se diga acerca de nosotros. Por lo tanto, eso es la conducta que debe de haber dentro del creyente, dentro del cristiano.
Y Pablo termina diciendo el versículo 7 y termina su pensamiento diciendo así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, Dios ya nos sacó de esa área de inmundicia, de esa área del pecado, de esa área donde contamina al matrimonio, contamina al hombre, contamina al ser humano, que es el pecado delante de Dios. Dice que Dios no nos ha llamado para que vivamos en ese mundo de pecado, sino que nos ha llamado a santificación. Nos ha llamado para que seamos la diferencia, para que nosotros vivamos una vida que agrade a Dios, una vida que no vaya de acuerdo a los estándares que el mundo impone en la vida de cada uno de nosotros. La infidelidad hoy en día parece que es tan común, que la sociedad ya lo ve como algo normal, pero delante de Dios no es normal, es anormal. Al igual que la relación entre personas, entre hermanos, entre las personas con las cuales nos relacionamos, debe haber una sinceridad, debe haber un respeto mutuo. El Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y el respeto no se impone, el respeto se gana. Por lo tanto, hay que respetar para que lo respeten. Si usted quiere que su esposa lo respete a usted, o viceversa, pues respete, para que exista ese respeto dentro del hogar, ese amor, esa sinceridad. Y eso es lo que a Dios le agrada, y Dios nos ha llamado a eso. Amén. Pues yo espero en el Señor que esta serie de recomendaciones que el apóstol Pablo nos da a nosotros, como se la dio a la iglesia de Tesalonicenses, pues sea de bendición, sea que usted lo tome en serio y usted lo vea como algo que Dios está buscando en su vida personal. Amén. Pues vamos a orar, así terminaremos. Pues sí, amado Padre y poderoso eterno Jehová, la alabanza, la honra y la gloria sea para ti. Señor, yo te pido perdón por mis pecados, porque sin duda alguna, Señor, de que yo peco en contra de ti, pues aún todavía, Señor, soy un humano, y por lo cual mi carne, Señor, todavía tiene esa lucha interna dentro de mí, y por lo tanto te ruego, te suplico que tú me ayudes, Señor Santo, a esforzarme y vivir una vida que te honre, que te exalte y que te glorifique solo a ti. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos y de cada una de aquellas personas que han de escuchar. Permite que sea de bendición, y Señor, que sea tu Santo Divino Espíritu que les motive, que les desafíe, que les dé la fuerza y el poder para poder seguir haciendo aquellas cosas que a ti te agradan. En el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido y te ruego todas estas cosas. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.